para que no se te olvide. Comenzamos el programa, esto es Que no se te olvide. ¿Qué cosa hacemos aquí? Hacemos memoria. En un país de desmemoriados, en un país que no le interesa mirar atrás, que prefiere levantar la alfombrita, meter la tierrita ahí y volver a poner la alfombra. Esa no es nuestra onda. Nuestro rollo es mirar de frente los problemas del pasado y del presente y mirar las cosas a la cara. Gracias por estar con nosotros. Esto es Que no se te olvide. Tenemos un trato. Yo pongo el recuerdo y ustedes un like. Esta vez, algo de ternura, por ser viernes. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Grupos más hermosos de la canción, un grupo infantil formidable, nada menos que el grupo que viene directamente desde Europa, Los Parchís. Ahí está. Y directamente al territorio de Zaragoza. Entonces, esa canción la vamos a cantar y voy a decir unas cuantas palabras en nombre de todos mis compañeros. De verdad estamos muy contentos de estar aquí en Perú, en Lima, cantar y que vosotros estéis alegres de vernos, de encontrarnos aquí. Y vamos a cantar una canción no para decir un adiós, sino un hola, y esa canción se titula Hola amigos. Estabais aburridos, sin nada que hacer, mirando a las paredes y al suelo también. De pronto alguien dijo, poneros de pie. Ya vienen, ya vienen, ya vienen los de. Saltasteis de contentos al verlos llegar. Salisteis a la puerta, a prisa entrar. Y al ver lo que traemos, dijisteis así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Decid. Hola amigos, ya estamos aquí con este juego que es nuevo, nuevo. Si alguien no lo ha visto, que se fije en mí. Hola amigos. Bueno, primero hay que decir varias cosas de estas imágenes. En principio es el grupo Parchís de mi generación, ¿no es cierto? De los años 80. No es esa pastrulada argentina que se inventaron a mediados de los 90, inicios del 2000, ¿no es cierto? Esos argentinos que quisieron imitarnos, ¿no es cierto? Es el Parchís de los 80 que vino a Lima, que los recibimos en el aeropuerto Jorge Chávez, que fue una locura desbordada en los años 80. Esta es una presentación, no sé si lo notan, en el Puericultorio Pérez Araníbar, que fue una transmisión sin precedentes, además hecha por América Televisión. No sé si notan los juguetes que hay en la parte de atrás que fueron donados por empresas para ser regalados a los chicos del Puericultorio luego de la presentación de Parchís. Fíjense que hasta el tío Johnny estaba en la presentación. Parchís, dice el tío Johnny. Al tío Johnny le perdonamos todo, tenía el derecho a decir lo que quisiera, caray, tan querido y tan recordado. Y Parchís vino a una presentación entonces en el Puericultorio Pérez Araníbar y a una transmisión en vivo de esa presentación.
Un grupo tan querido, un grupo tan recordado, ¿no es cierto? Que un viernes como hoy, un viernes como les dije al principio de ternura, ¿cómo nos los íbamos a recordar en el programa, no es cierto? La imagen es bestial, por supuesto, dañada con los años, con una grabación antigua, pero con esa ternura y esa calidez que nos dejan los recuerdos. Entonces, es el grupo de mi generación, el grupo de chiquitos. Sus canciones imborrables. Ahí están todos los que nos están dejando mensajes y que han activado recuerdos, por supuesto. Quienes tienen mi edad vivíamos enamorados, obviamente, de Yolanda. Yolanda era la guapa del grupo, ¿no es cierto? Ellas, por supuesto, enamoradas de Tino, que era el guaperas, ¿no es cierto?, del grupo. Pero era un grupo que nos encandiló. Nos encantaron sus canciones y hasta hoy, por supuesto, las recordamos. Y yo he querido comenzar hoy un programa donde vamos a abordar más adelante temas difíciles y complicados, pero comenzar con un poquito de alegría. Así que les regalo este recuerdo a cambio de un like. Más adelante, en el programa, como todo viernes, tendremos un encuentro candente. Este va a ser el encuentro de hoy. Pañales para adultos, Balcázar. Cuida la piel de adulto brindando comodidad en cada uso, mientras absorbe rápidamente los líquidos, evitando así posibles filtraciones. Balcázar sabe cómo cuidarte. Carnicería Otárola. No se olvida. En el ring de sombras y luces feroces, Diosdado, Julie y Carlos se enfrentan. Golpes como truenos, corazones ardientes. La final sin piedad, donde todo se enciende. Cualquiera puede alzarse con la victoria. Diosdado, Gaitán Castro y Julie Freun han tenido el atrevimiento de querer quitarme mi medalla del caviar de la noche. ¡Qué lisura!, ¿no? Más adelante en el programa tendremos un duelo sin precedentes por esta medalla. Han atrevido a venir al programa para quitarme mi medalla del caviar de la noche. ¡Ja! La tienen difícil. Pero eso será más adelante. Ahora, el dato que faltaba. No hay, y se los digo con absoluta rabia, un solo candidato, uno solo, que yo haya escuchado al menos, que se le haya jugado esta campaña por las trabajadoras del hogar. Uno solo, que yo recuerde. De pronto los hay, y lo han dicho bajito, o lo han dicho en espacios marginales, pero que yo haya escuchado que se las hayan jugado por las trabajadoras del hogar, no hay. ¿Y saben por qué me preocupan las trabajadoras del hogar? Porque tienen una triple condición de opresión. Uno, explotadas por ser pobre. Eso ya es una opresión de clase. Segundo, discriminadas por su origen, andino, amazónico u afrodescendiente. Esa es una discriminación de raza, entendiendo que la raza es una concepción compleja y difícil de entender en términos antropológicos. Y tercero, violentadas por ser mujeres en un país patriarcal como el peruano. Esa es una discriminación de género. Entonces hoy en el programa vamos a hablar de las trabajadoras del hogar y de la constante opresión a la que han sido sometidas siempre. No, dicen algunos, pero si yo quiero mucho a Paulina y a Josefina y a Juanita y las besan y las abrazan. Entonces, contrato de trabajo. Esa es la verdadera forma de querer y de apreciar a una trabajadora del hogar. Paulina Luza está con nosotros, vocera de la campaña Ella Cuida Mi Vida, yo aseguro su futuro, pero además secretaria general del Sindicato de las Trabajadoras del Hogar. Paulina, ¿cómo le va? Muchas gracias.
Muchas gracias, saludo al espacio, gracias Por Carlos. favor, Paulina, y esta es tu casa cuando tú quieras. ¿Cómo gracias. estás? ¿Cómo has estado? Indignada, justamente comparto con usted de que ningún candidato No es a la cierto. presidencia. Entonces mi radar no estaba fallado. Nosotras hemos llamado el domingo pasado, al 1 de marzo, para iniciar el mes de las trabajadoras del hogar a un evento dialogando con los candidatos. ¿Y qué pasó? Han venido 4, uno no ha podido tomar el vuelo en el Cusco que está haciendo la campaña, y ha ido Sidri Bazán y ha ido la señora congresista Ruth Luque. Ambas han manifestado sí que hay una deficiencia. Ambas progresistas, ambas de izquierda, digamos, ¿sí? Y han prometido entre sus compromisos, aunque no hemos hecho firmar nada porque no era el objetivo, sino que es lo que decían ellas en relación a la problemática, y han manifestado sí pues que hay una debilidad de la contratación laboral. Ruth, que es abogada, sabe muy bien que implica una formalidad laboral, un contrato laboral. Por ahí, digamos que recién tibiamente, como usted ha dicho, un espacio más cerrado con trabajadoras del hogar. Ahora, cuando ellas se han retirado, hemos tenido una reunión con las compañeras, cuáles han sido las apreciaciones que han tenido de las candidatas presentes. Mira, tibio. Tibio, ¿no? Como que no hay confianza, Mira, ¿no? pues... Y eso se lo han ganado en general todos los candidatos, o los 30 y tantos que no los conocemos. Y esto es el todos ellos te aseguro que tienen una trabajadora del hogar en su casa. Por supuesto, nos hubiera gustado que al menos hubieran manifestado: yo tengo con contrato laboral a mi trabajadora, porque no vamos a dudar que ninguna de las congresistas... No dudaría yo, así es. Así es. Todos los candidatos sabemos, y los congresistas que ahora que están en campaña, todas tienen sus trabajadoras del hogar, porque si no, ¿con quién se quedaría los bebés recién nacidos? Paulina, quiero proponerte algo, si tú me lo permites. Sí, cómo no. Este es un programa que hace memoria. ¿Por qué no me ayudas a contar un poquito la historia desde atrás? Por supuesto, con del mayor gusto. maltrato que reciben las trabajadoras del hogar, y vamos llegando a la campaña. No tengo mucho tiempo, así que necesito que me ayudes a contar estas historias. ¿Te parece? Sí, te puedo contar en 4 momentos, creo. Vamos entonces. Compañeros, vamos poniendo las fotos en pantalla para que Paulina nos ayude a contar estas historias. Y a ustedes que nos quieren tanto, que están en sus casas o en sus trabajos o almorzando, súmense a esta conversación, porque ustedes también, seguro en casa, tienen una trabajadora del hogar. Vamos a comenzar, si te parece, con esta lima de las famosas amas de leche. Tú sabes que se hizo muy común en algún momento el ama de leche. Así es. Y que además las buscaban negras, ¿no? O sea, fíjate, la mujer afrodescendiente, qué papel tuvo. Y lo que no se entendía en ese momento, que dar de mamar no solo era un alimento, sino que generaba un vínculo afectivo. Tan es así que cuando estos niños crecían, en la élite, muchos de estos muchachos iban a buscar a sus amas de leche. Quienes le habían dado el afecto y el cariño. Así es. Día y noche, Así prácticamente, porque además que cuidamos a los recién nacidos, hay la estimulación de cantarles, de contarles cuento, de por qué mamá y papá no están, les justificamos que están trabajando, que ya van a llegar. ¿Y tú sabes que en esas canciones hay también un intercambio cultural? Así que esos es. chicos aprendían canciones de esas amas. Sí, y quechua. Exactamente. Así es. Entonces, yo te digo, también he sido desde muy pequeña, trabajado en el hogar, he cuidado la mayor parte de como empleada del hogar a niños y ¿Qué a edad niñas. tenías? He tenido 5 años y a los 7 años llego en Lima con todo el equipo de la familia. ¿A cuidar niños? A cuidar niños. A Gabriela, después ya a todos los chicos que eran 6. Mira, pues. Y entonces uno sabe, por la experiencia misma, uno sabe cómo es esta realidad. Si bien es cierto que no solo en las compañeras han trabajado en el hogar afrodescendientes, sino también las compañeras indígenas. No lo dudo, pero en esa primera época se buscaban mujeres afrodescendientes, luego eso cambió. Vamos a ver que más o menos esto habrá acabado en los años 70, 80, ¿no? Okay. Porque recordemos que también en esos periodos, por ejemplo, el empleador o la familia o el hijo, la experiencia sexual le hacían con las trabajadoras del hogar, por eso historia. También es verdad, eso vamos a llegar. Era la iniciación sexual de los muchachos, era con la trabajadora y además del la hogar, empleadora decía, esta chica es sana, no tiene recorrido sexual, no está con nadie, está sola trabajando acá, los domingos no sale. Sí, hay una investigación de eso y nosotros... Pero eso se llama violación sexual, ¿eh? Por supuesto, nosotras sabemos que eso fue toda la
la discriminación y el abuso, violencia sexual, y justo allá en la conferencia que hubo de evento a nivel internacional, el movimiento feminista, dijimos, esto no sale, esto no, y me dijeron, 2 minutos, Paulina, tienes, muy bien, pero eso está en un estudio que nosotros alcanzamos y que pedimos a las trabajadoras, a nuestras afiliadas, que dieran este testimonio, porque si no, no aparecíamos en las cifras los testimonios que arrojen ese. Y no es que nosotros inventamos o magnificamos o somos malas en decirlo. Vamos a llegar a ello porque en la siguiente imagen tenemos más historias que contar. En esta imagen seguimos viendo a estas amas de leche, donde además las patronas se cuidaban de que no tuvieran enfermedades. O sea, fíjense la raza, ¿no? Estas mujeres que acababan de dar a luz abandonaban sus bebés para que otras mujeres les dieran de lactar, mientras ellas le daban leche al hijo de la patrona, ¿no es cierto? De la empleadora. De la sí. empleadora. ¿Por qué lo hacían? Porque había varias razones, digamos. Una de ellas porque en esa época el parto desgastaba mucho a la mujer de la élite, había que alimentar ese bebé, y porque además dañaba físicamente a la mujer de la hacienda. Entonces, claro, no querían verse mal y buscaban a las amas, a las mujeres afrodescendientes. Miren cómo buscaban en el periódico, Paulina, ¿no? Se ama de necesita leche. una de leche entera, decía el anuncio, ¿no? Se ofrece buena pensión para informes, dirigirse a la calle de San Isidro número 81. Sí, esto de seguro que esto es brutal, ¿no? Esto, y al igual que habían avisos como se necesita una recién bajada, Claro, una claro. recién muchacha, entonces esto es esclavitud pura. Esclavitud pura. Esclavitud pura en todas sus manifestaciones, y se ha naturalizado en el tiempo. Después de la colonización esto ha sido cruel, ¿no? Por eso que leer también a José María Arguedas, escuchar sus canciones, reflejan mucho de esta vivencia. El mismo José Carlos María Arguedas, cómo vivió al lado del campesino, al lado de la que cuidaba, limpiaba la casa de su casa de él. Entonces es sumamente importante. Esto ha sido, por eso que se ha hecho una costumbre natural, que la trabajadora del hogar hoy día no es trabajadora, es una chica, porque esto en el tiempo se ha sostenido. Se ha sostenido, pues. Y ha sido normalizado. Y hablar de una servidumbre, pues hablar de derechos, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Siguiente imagen, compañeros, por favor. Seguimos viendo este vínculo. Miren la foto de la izquierda, cómo se le encargaba a la nana el cuidado íntegro de los chicos. Así es. Durante todo el día, ¿no es cierto? Eran mujeres que podían estar horas con los chicos y se creaba un vínculo que casi podía ser a esa edad más fuerte, ¿no? Dormíamos en la habitación de los niños, porque antes se les llamaba así, los niños, aunque sean, digamos, niños más adolescentes, puber, igual tuvieran 20 años, 35 años, se les llamaba los niños o la niña. Y si tú no manifestabas eso, había una agresión física. Así que yo te digo por experiencia propia. ¿Dormías en el cuarto ¿Sí? de los chicos? Sí, porque estabas a disposición a todo, ¿no? A todo. Y sin pago, porque en ¿Todo? esa época no había pago. Y todo el tiempo. O sea, Todo no el había, tiempo, ¿no había no. descanso, Paulina? No había descanso. Tú estabas atenta a la reacción de las niñas, si se movían, no se movían, si les dolía la barriga o no. Había que cambiar, porque recuerda que antes no había los pañales que hay No, sí, ahora, los de obviamente, tela, ¿no? por supuesto. Nosotros hemos lavado pues los Uy, pañales eso era un para trabajazo, hervir. ¿no? Claro, felizmente mis manos todavía me he tenido que ya en los últimos años usar bastante guante, pero nosotros del caliente hirviendo con Claro, jabón claro. teníamos que pasar al frío, y todos los días esto era, o sea, el que trabajaba con bebés Era así. era tremendo trabajo, y las que cocinaban también, las compañeras, porque había familias que tenían hasta 5 Claro. trabajadoras, hasta 7 trabajadoras. Buen ¿no? punto, porque había cocinera, nana, costurera, seguramente. ¿Qué más Sí. habría? Bueno, había Y jardinero, seguramente. jardinero, y para hacer la limpieza grande, porque habían pues, Claro. antes, ahora no soy como los departamentos Claro, del claro. día de hoy, ¿no? Había seguramente un muchacho Uf. que hacía el trabajo más duro de Sí, limpieza, ¿no es sí, cierto? sí, De había. acuerdo. Siguiente imagen, compañeros. Bueno, Lima fue creciendo, la migración andina se produce con intensidad en las grandes ciudades, Lima es un ejemplo de ello, y comienza a haber una mano de obra migrante mucho mayor. Las expresiones, Paulina. Llámala a la chola, dile a la chola que se encargue. Sí. Oye, chola, ¿no? O sea, son expresiones profundamente racistas. Y luego, el lugar que les asignaban
para dormir. Oh. Eran unos cuartitos miserables, un colchón en el suelo. Yo he visto un water dentro de una ducha, Paulina, ya sea, y era el lugar más indigno posible. Cuéntame de esos espacios. Bueno, ¿qué te puedo decir? En testimonio propio te puedo decir que allá en Puno, por ejemplo, eran varias trabajadoras del hogar, yo era niña todavía, sí, pues había un cuarto grande donde dormíamos en medio del pellejo de los animales, no había ni colchón, y una pobreza absoluta, había baño, no recuerdo, porque estoy hablando de muy niña. Sí, recuerdo que no teníamos espacios, el plato o la taza para que tú comas eran platos, digamos, oxidados, las cucharas las más que nos servían para ellos, pero de ellos no se podía tocar de la familia absolutamente nada. Ellos tenían aparte un lugar especial, el comedor, donde había muebles, donde se guardaban todo ello. Comían en la cocina, imposible Nosotras pensar comíamos en la cocina, un en la ladito, mesa, ¿no? estaba prohibido hasta sentarnos, nos teníamos que sentar, digamos, a media rodilla, una cosa así. Recuerdo yo en mi temporada. Pero déjame decirte que no está muy lejos. He llegado a una casa con este tema de buscar justicia por los derechos de las denuncias de las trabajadoras del hogar. He ido a una casa y me quedé sorprendida. Estoy hablando de... ¿Qué había? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontré? Encontré en Lince, creo que fue el Lince con límite con San Isidro. Ujú. Encontré donde iba a dormir la trabajadora del hogar. Era un espacio pequeñísimo que tenía que subir una escalera de fierro, que no era una escalera, sino unos fierros, y la compañera tenía que deslizarse a una altura así para que su cuerpo nomás ingresara. Ese era el espacio El cuerpo, para dormir. por Dios. No había cuarto. Y yo siempre recuerdo que una de las cosas que digo, cómo esto han podido hacer las constructoras de viviendas. Eso es increíble. Increíble que Increíble no que se... las inmobiliarias hayan permitido eso, ¿no? No, ahora hay habitaciones muy pequeñitas donde son depósitos de cosas, donde se amolda una cama que se pueda recoger o una cama entre paréntesis donde las compañeras están con residencia laborando. Durante el conflicto armado interno, muchos militares se trajeron a Lima niñas huérfanas con la idea de que fueran empleadas, trabajadoras del hogar en sus casas. Gratuitas. Gratuitas, Esclavas. semi-esclavitud, por supuesto, Claro. ¿no? Y les daban escuela como diciendo, agradece, ¿no?, que te estamos educando y te estamos dando comida. ¿Conoces casos de ese tipo? Por Porque de pronto supuesto. quien nos está viendo dice, Yo he ya está llevado- Cornejo exagerando. Yo soy del Centro de Capacitación para Trabajar el Hogar, fundadora del Centro de Capacitación para Trabajar el Hogar. Antes que existieran los sindicatos, existió esta institución. Y desde esta instancia he acompañado casos, inclusive casos donde militares acusaban por no pagarles beneficios laborales cuando aparece la 27986. Para no pagar esos mínimos derechos, las decían que habían robado la caja fuerte, $5.000, o sea, había desaparecido dinero. Yo he visto a trabajadores del hogar en la Tincoti, ¿no? Lo que antes era. Después la soltaron a las 3 de la mañana, pusimos una defensa legal. O sea, ¿qué casos no habremos visto? Creo que penalmente hemos llevado un poco más de 80 casos penales entre violación sexual, entre militares que a sus trabajadoras las ponían, las denunciaban para no pagarles beneficios laborales, entre trabajadores del hogar asesinadas, violentados, o los casos de las dos hermanitas que fueron encontradas en la piscina. Entonces, ¿qué te puedo dar testimonio de estos casos? Esos son los que nos ha sostenido para que haya justicia para las trabajadoras del hogar, para que se nos vea que somos un sector social al que el Estado nunca le dio importancia. Nunca le dio importancia. Solo se recuerdan de nosotras. La empleadora, al momento de la votación, cada 5 años nos enseña cómo votar por su partido de la empleadora. No, si te enseñan, y además mándame la fotografía, yo que te estoy mirando cómo estás votando, ¿no? Todas esas cosas recogemos porque llega al sindicato, llega a la institución, CCTH, y nosotras por eso te puedo dar testimonio de ello. Claro. Creo que profundamente el país se ha olvidado de las empleadas del hogar. Sí, los derechos que hemos logrado, que hemos arrancado para tener la 189, que es el convenio, que es el, digamos, techo de los derechos de las trabajadoras con la nueva ley 31047, este es un insulto. Por eso es que solo 24.000 trabajadores del hogar ahorita, a la fecha, tienen contrato de trabajo. Solo 24.000 de medio de millón. medio millón. Vamos viendo más imágenes, por favor, compañeros, mientras quiero preguntarle a Paulina. Mira este recorte, ¿no? Jovencita, sana, educada,
de familia moral se necesita en casa de familia ¿Ah, sí? para acompañar, ¿no es cierto?, en sus juegos a niño de 8 años, en fin. Esos eran los avisos. Esos eran los avisos, claro. Eso era clásico, los avisos en los años 70, 80, 90, y mueren en el 94. Estos avisos no sé si continuaron posterior, porque Fujimori, entre estas reformas que hizo, lo que había hecho Velasco, los trajo abajo el tema de educación gratuita, buena calidad, porque yo terminé en la noche a estudiar. A los 16 años no sabía leer ni escribir y entró con este programa de Velasco Alvarado. Las agencias ¿Ibas de a la empleo. nocturna? Claro, yo he estudiado en la nocturna, 16 mira. años no sabía leer ni escribir, yo adivinaba por las figuras lo que podía decir algo, ¿no? Con, no sé, con estas figuritas Archie, Suzy, Claro, lo que claro, traían claro, los con los chicos, cómics, leían, claro. y yo con eso Superman y entre otras cosas. O sea, me hace recordar también a tío Johnny, ¿no? Claro. Yo, desde lejos yo miraba también esos programas también en blanco y negro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo sí quiero decir que estos anuncios, entre estos anuncios era muy peligroso también, porque ahí de estas dos hermanitas de Huancavelica que fueron encontradas en la piscina, entraron por el aviso del diario, de un diario, no voy a mencionar qué diario, y todos sabemos usualmente dónde se publicaba mayor cantidad de los avisos, ¿no? Y las niñas fueron encontradas en Camacho. Recuerdo tristemente, habían sido violadas, habían hecho orgía sexual con ellas, se hizo una investigación. Nunca voy a olvidar a un abogado que quisiera verlo, está en una emisora radio exitosa, lo he visto en la noche, una madrugada, y me recordé de él. No cobró nada, pero llevó la defensa, pero lastimosamente los padres quechohablantes no supieron reivindicarla. Pero sí, estos avisos trajo estas consecuencias porque no hay control, no hay fiscalización. no hay Como control, ahora, claro. la SUNAFIL no puede ir a las agencias No. de empleo a hacer una fiscalización y sigue el Sunafil trabajo. no puede ni fiscalizarse a sí mismo, por favor, Paulina. Pero estamos ahí Más nosotras. imágenes. Nosotras nunca la hemos abandonado. A nuestras hermanas trabajan al hogar, Sí. estamos en las y mira agencias. cómo el caso mira. te ha quedado en el recuerdo Uf. tan vivamente. Imágenes probablemente de playas, que es otro tema, el de los clubes de playa. O sea, las trabajadoras no pueden bañarse en el mar. Yo he ingresado a ser trabajadora del hogar para vivirla en carne propia, para ver que esto estaban prohibidas nuestras hermanas a usar las playas donde los empleadores nos permiten cuidar O sea, a como sus que la playa niños. tiene dueños, entonces Sí, ya sí, uno no puede no bañarse en puedes el mar. mojarte, no solamente tú puedes entrar con tu ropa hasta cierto lugar donde haces caminar a los bebés, donde les haces que junten con el agua sus pies. Es a los... una Sí. conciencia, oye. Hay Perdóname una el francés, discriminación. Paulina, digamos. por Bueno, favor. muchas playas han sido privatizadas, donde Bueno. no se ve, obviamente el gobierno no lo va a ver porque son playas privadas, donde Pero vemos, ocurre, nuestras claro. compañeras reportan cada caso. Siguiente imagen, que el tiempo me gana, compañeros. Bueno, imágenes ya mucho más actuales. Paulina, me quedan 2 minutos. ¿Cómo te comes la rabia? ¿Cómo te comes la bronca, el cotidiano, el día a Tengo día? indignación política, que no hay presupuesto por parte del MEF, que no hay presupuesto en el Ministerio de Trabajo, tienen presupuestos tan pequeños para la implementación de políticas públicas. Es obligación del Estado ya implementar, que tengamos al menos al año, 2 años, 5 años de gobierno, decir hemos logrado 30.000 trabajadoras del hogar que se registren, pero más aún está en la posibilidad de que en los propios, comenzando por los congresistas, deben registrar a sus trabajadoras. Y aquel o aquella, pues debe haber unas medidas, porque ¿para qué firmas un convenio internacional si tú mismo burlas ese convenio acuerdo. internacional? La campaña, en 1 minuto. ¿En qué consiste, La Paulina? Porque nos contratación tenemos que ir. laboral de las trabajadoras del hogar es sumamente importante. Pásamelo. El contrato de las trabajadoras del Guía hogar. práctica para personas empleadas. Todos Pueden- tenemos que hacerle contrato a nuestras Así trabajadoras es. del hogar, sí o sí. ¿No es cierto, Paulina? Así es. Y capacitarnos también. Estamos capacitando permanentemente a las trabajadoras del hogar. Tu experiencia vale, pero eso también tiene que ser un presupuesto. No hay políticos que digan nada Ajá. para la profesionalización de las trabajadoras del Ahí hogar. está. Contrato por escrito. Así Nueva es. ley con derechos para las trabajadoras. Tengo comentarios, Paulina. Ley ¿Te quiere- 31047. Dice Win, la nana de mi niña ahora tiene doctorado en educación y estudió obstetricia, viajó y se alojó en los mejores hoteles del mundo, como tiene que ser, caracho. Y yo también he visitado muchos hoteles del mundo como dirigente, invitada por las organizaciones Así es. internacionales. ¿Por qué una trabajadora del hogar no podría viajar, caracho?
A Dubái, aunque no es bueno ir a Dubái ahora, pero... Hemos estado en Ginebra peleando la inclusión del tema del cuidado como un derecho fundamental en las trabajadoras Y del hogar. aprendió a leer en la nocturna a los 16 años. Paulina, chúpate esa mandarina. ¿Qué tal? Yo aprendí gracias a Velasco Alvarado, que nos dio el derecho a la educación a las trabajadoras del Berta hogar. te dice, Paulina, esta vivencia contada es verdad, eran esclavas. Yo viví este caso en la Así sierra es. de Tarmapalpa. Así Yo es. nunca olvidaré, me fugué a mi selva. Berta, gracias por contarnos este detalle. Te mando un beso gigante. Gracias Paulina, a ti, nos compañera. tenemos que ir, pero quiero mostrarte una última foto que para mí es impresionante de esta revista Mamarracho que se llama Hola, esta revista de buenos para nada, de esta élite boba latinoamericana. Es una foto de Colombia. Mira esta foto. Las ricachonas adelante y mira quién está atrás, casi Las como si fuese un trabajadoras, mueble. así es. Las trabajadoras del hogar. Tenías que ventilarla. ¿No es cierto? Por ti el sol no pasaba ni la lluvia, pero a De la eso empleada. estamos hablando. Esa es Miren esclavitud. las privilegiadas y Esa es- atrás, como adorno, las trabajadoras del hogar. Discriminación total. Paulina, Gracias, Carlitos. Este programa es de ustedes, ¿ah? Gracias. Cuando lo necesiten. Compromiso pleno con ustedes. Por el Día de la Mujer, también quiero decir que el 8 de marzo fue por la conquista de las 8 horas y los beneficios laborales. No solo es el día que hay que felicitarnos, sino reivindicar los derechos fundamentales que el Totalmente. Estado peruano tiene que garantizar. Paulina Luza ha hecho este programa. Yo he sido solo su acompañante. Muchas Pausa gracias, Carlos. y volvemos. Se entiende escuchando, comparando